It's the start of a new year. Es el comienzo de un año nuevo. We're going to spend the next 5 weeks or so looking through the book of Genesis. Los siguientes cinco semanas vamos a pasar estudiando el libro de Génesis. We're going to look at all of the main characters in that book. Estudiando los personajes principales del libro de Génesis. Because what we find in the book of Genesis is that it begins in a place of perfection. Lo que aprendemos es que en Génesis comienza en un lugar de perfección. Adam and Eve are in the Garden of Eden. Eva y Adán están en el jardín de Edén. Beautiful. Hermoso lugar. Perfect. Un lugar perfecto. No problems. No hay ningún problema. And Genesis ends in a place called Egypt, Pero Génesis termina en un lugar llamado Egipto, which is going to lead to all kinds of problems, lo cual los lleva a tener muchos problemas, all kinds of pain, muchos dolores, all kinds of difficulties. todo tipo de dificultades. How does one book ¿Cómo que es que un libro en la Biblia begin so good puede empezar de manera tan buena and end so problematic? y terminar de una manera tan problemática? Is there any hope for us? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? What is God's response as we, as His people, move often away from Him? ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando su pueblo como nosotros se aleja de él? So we're calling this series from Eden to Egypt. Estamos llamando esta serie del Edén a Egipto. How is this possible? ¿Cómo es esto posible? Why is it possible? ¿Por qué es esto posible? Let's begin with this statement, okay? Vamos a empezar con esta frase. The first move away from God is not a step of disobedience, but rather it's a shift in our desire. El primer paso que nos aleja de Dios no es un acto de desobediencia, sino un cambio en el deseo. You see, oftentimes we think the big issue in the Garden of Eden was that moment of sin. Muchas veces pensamos que el gran problema del jardín del Edén es ese momento del pecado. And it was. Y sí es importante eso. But the problem didn't start there. Pero el problema no comenzó ahí. The problem started well before that. El problema empezó mucho más antes. Now, I don't know about you, but sometimes when I go to the doctor, No sé ustedes, pero cuando yo voy al doctor, if I have to go to the doctor, si de verdad tengo que ir al doctor, sometimes the doctor tells me things that, well, I just think are dumb. muchas veces el doctor me dice cosas que para mí son medio tontas. He advises me or she advises me to do things that I think I'll never do that. El doctor a veces me recomienda hacer cosas que yo francamente nunca las voy a hacer. Almost always, the doctor says something like, you should probably lose a little bit of weight. El doctor muchas veces me dice, probablemente deberías perder un poco de peso. And I think that's dumb. Y yo pienso que eso es tonto. Now, the doctor has wisdom, No, ahora el doctor sí tiene sabiduría, training. entrenamiento. Medically, that doctor knows a lot more than I do. En la parte médica un doctor sabe mucho más que yo. But for some reason, sometimes I think I know better. Pero muchas veces siento que yo sé más que él. Anybody with me? ¿A ustedes les pasa eso? About a year ago, I dislocated my finger. Hace un año me disloqué el dedo. It required surgery to get it put back into place. Tuve que tener cirugía para que se vuelva a su lugar. Apparently, this is what I look like when I come out of surgery. Aparentemente así me miraba después de la cirugía. My wife felt it was necessary. She grabbed that picture. Mi esposa pensó que era necesario tomarme una foto en ese estado. After the happy juice wore off, Después que el medicamento de felicidad se desgastó, the pain set in. el dolor empezó a comenzar. And I had to go to a physical therapist. Y tuve que ir a un fisioterapeuta. And she was not kind. Y ella no era tan amable. I mean, she was a nice person. O sea, era una buena persona, But the things she made me do were incredibly unpleasant. pero las cosas que me hacía hacer eran totalmente dolorosas. She had me doing motions and movements and exercises. Me hacía hacer ejercicios de movimiento para mis dedos. And she said every day spend 45 to 60 minutes doing these exercises. Y me decía, cada día, tómate 45 minutos para hacer estos ejercicios. And I thought, that's dumb. Y yo dije, qué tonto es esa recomendación. Did I do them? ¿Los hice? No. No. I did some of them, Algunos sí los but I hice, did them my way. pero los hice a mi manera. I made sure I kept moving it, Sí movía mi dedo, but I didn't do all the things that she told me to do. pero no hice todo lo que ella me recomendó hacer. And to this day, I still have pain. Y hasta este día aún tengo dolor. I don't have
full motion. No tengo el movimiento completo de mi And mano. apparently now my finger can tell the weather. Y aparentemente ahora mi dedo puede predecir el tiempo. But you see, we all have that innate nature. Todos tenemos esa naturaleza interna. And it sounds something like Y this. suena algo así. I know better. Yo sé mejor que todos. I'll do it my way. Yo lo voy a hacer a mi manera. In fact, if I were to ask each of you, define yourself with one word. Es más, si les podría decir a ustedes, defínanse a sí mismos en una palabra, There are many in this room who would answer that question by giving me 10 words, explaining why one word would never be sufficient. ustedes me tratarían de dar 10 palabras para explicarme por qué una palabra no es suficiente para definirnos. Because we want to do things our way. Porque nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. And it's an issue that started back in Genesis. Y es un problema que comenzó en Génesis. All the way from the beginning, we see human nature saying, I think I'd rather do it my way. Desde el principio la naturaleza humana dice, creo que yo puedo hacerlo a mi manera. So back in Genesis chapter 2, we see that all of creation has been made. En Génesis capítulo 2 vemos que toda la creación ya fue creada. Adam and Eve living in God's perfection. Adán y Eva viven en la perfección de Dios. They have no problems. No tienen ningún problema. They have perfect intimacy with God, Tienen una intimidad perfecta con Dios. perfect intimacy with one another. Tienen una perfecta intimidad entre ellos mismos. And there was only one rule. Pero solo había una regla. One rule. Una simple regla. God said, do not eat from that one tree. It's called the knowledge of good and evil. Dios les dijo, no coman de ese árbol del bien y del mal. Solo de ese árbol no coman. Now, God was not playing any tricks with them. Y ahora Dios no estaba jugando un juego con ellos. He was not hiding information from them. No les estaba tratando de ocultar algún tipo de información. Here's the tree. Este es el árbol. It's the knowledge of good and evil. Es el árbol del bien y el mal. This is the one that you don't eat from. Este es el árbol del cual no comes. Because if you do, Porque si lo haces, you will die. porque si lo haces, morirás. Pretty simple, Simple las instrucciones. pretty clear. Muy claras. In fact, we would say that would be a rule of love, Es más, eso podríamos decir que es una regla de amor. not a rule of religion, No una regla de religión. not a rule of cruelty, No una regla de crueldad. a rule of love. Una regla de amor. This tree will make you die. Este árbol te hará morir. Therefore, do not eat of that tree. Así que no comas de este árbol. You see, God's rule and his commands are rooted in love, Las reglas de Dios y sus mandamientos están arraigados en el amor. not religion, No en la religión. not cruelty, No en la crueldad. but in love. Pero en amor. Amen? Amén. But we all still carry that desire to say, well, I want to do it my way. Pero aún así nosotros llevamos esa naturaleza humana de decir, yo quiero hacerlo a mi manera. You see, the fall of humanity, La caída de la humanidad, when Eve and Adam ate of that forbidden fruit, cuando Adán y Eva comieron de esa fruta prohibida, the root of the issue was who is going to determine what's good and evil. la raíz de ese problema fue quién va a definir qué es bueno y malo. The main issue was not, am I going to dishonor God, but rather, who's going to define what's good and evil? El problema no era si yo voy a deshonrar a Dios, era quién va a definir lo que es bueno y malo o malo. Either God does it, Ya sea Dios lo va a hacer or I think I can. o creo que yo lo puedo hacer. We see in Genesis chapter 3, this is verses 1 through 7. Vemos en Génesis capítulo 3. I'm going to read this. Actually, Sammy, I'm going to have you read it in Espanol. For those who are English speakers, just read it through yourself. Okay? Vamos a leerlo solamente en español y los de inglés, vean. From the top. Yes, sir. Okay. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no mueras.
Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comas serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y consiguieron hojas de higuera para que hicieron delantales. The serpent shows up La serpiente aparece and immediately begins to cause question about God's word. y inmediatamente empieza a cuestionar la palabra de Dios. Did God really say that? ¿Es verdad que Dios dijo eso? Can you really trust what God says? La serpiente le hizo: ¿verdaderamente puedes confiar lo que Dios dice? You see, as the serpent would say, what God doesn't want, He doesn't want you to become like Him. Y la serpiente les dice: lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. The rule that God has given is not about love. The rule that God has given is about control. La regla, y la serpiente dice, la regla de Dios no es de amor, sino para controlarlos. God doesn't want to set you free. He wants to keep you confined. El Dios no los quiere liberar, los quiere mantener esclavos. He doesn't want you to be like Him. Él no quiere que ustedes sean como Dios. He doesn't want you having the knowledge that He has. Él no quiere que ustedes tengan su mismo conocimiento de Dios. And see what Eve does. Y miren lo que Eva hace. Let's see. So when the woman saw the tree was good for food, that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took it and ate, and then she gave some to her husband, who clearly was standing there going, good idea. Cuando la mujer vio el árbol que era bueno para comer y era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió. Y su esposo estaba ahí, al lado, parado, sin hacer nada. Adam and Eve, watch this, they decided that they would determine what is good and evil. Adán y Eva, ellos determinaron qué era lo bueno y lo malo. They decided that they would determine what is truth Ellos decidieron qué era la verdad para ellos, based off of what they see, de acuerdo a lo que sus ojos veían, off of what they feel, lo que ellos sentían and off of what they want. y de acuerdo a lo que ellos deseaban. Their hearts Sus corazones de ellos said, we'll take control. decidieron: nosotros vamos a controlar esto. God, it doesn't matter what you've said. No importa, Dios, lo que tú hayas dicho. I now determine what is true Yo decido lo que es verdadero, based off of the things I see basado en las cosas que yo veo and the things that I want y basado en las cosas que yo deseo and the things that I feel. y basado en las cosas que yo siento. Therefore, my feelings Es más, por eso mis sentimientos and my desires y mis deseos rule over your truth. reinan sobre tu verdad. They determine what is good and evil. Mis deseos determinan lo que es bueno y malo. Does it sound familiar in this world? ¿Suena esto familiar a lo que pasa en el mundo ahora? That people now determine what is good and evil based off of whatever they feel. Ahora la gente decide lo que es bueno y malo de acuerdo a sus emociones. Hey, just believe it's your truth, right? Y dicen: no te preocupes, esta es tu verdad. Trust in your truth. Confía en tus deseos y tu verdad. You be you. Tú sé tú mismo. You don't need to listen to anyone else. No necesitas escuchar a nadie más. Of course, the doctor has wisdom, Claro que el doctor tiene sabiduría, but that wisdom is dumb. pero esa sabiduría es tonta. You can do it yourself. Tú puedes hacerlo por ti mismo, te dice el mundo. The main point is this, friends. Ese es el punto principal. When we stop fully trusting God's word, we start redefining truth, and our desire for Him shifts. Cuando dejamos de confiar en la palabra de Dios, empezamos a redefinir la verdad y nuestro deseo por Él cambia. Adam and Eve knew what God had said, Adán y Eva sabían lo que Dios había dicho, but they started to doubt what God said. pero empezaron a dudar lo que Dios había dicho. They started to trust what they saw and what they desired and what they wanted. Empezaron a confiar más en sus deseos y lo que ellos querían. I would rather have that Y ellos decían: yo prefiero tener eso than to believe what God has said. en vez de creer y confiar en lo que Dios me ha dicho. The first move away from God is not a step of disobedience. It's a shift in desire.
El primer paso que nos aleja de Dios no es un acto de desobediencia, sino un cambio en nuestro deseo. They started to distrust God, Empezaron a desconfiar de Dios, started then to redefine their own truth, empezaron a redefinir su propia verdad. and their desire for God shifts away from Him. Entonces el deseo de ellos para Dios empieza a cambiar That it's no longer about honoring Him. y se vuelve ya no se vuelve un deseo para honrarlo a Él. Now it's just about honoring me. Ahora es un deseo solo para honrarse a sí mismo. God is no longer first. Dios deja de ser primer lugar. I am. Yo soy. He no longer sits on the throne. Él ya no se sienta en el trono I do. y yo me siento en el trono. God's job El trabajo de Dios is to serve me. ahora es el de servirme a mí. His role is to take care of me. Su rol de Dios es que ahora me cuide a mí. You see how everything gets shifted. ¿Sí se dan cuenta cómo todo empieza a cambiar con el deseo? Not with the great step of disobedience, No con un acto de desobediencia, but with a minor shift of desire. sino con un cambio pequeño en el deseo de ellos. What do I love more? Ellos dicen, ¿qué es lo que amo yo más? What do I want more? ¿Qué es lo que más anhelo? Sometimes people have come to me and said, Pastor, I have this addiction. I love Jesus. I'm having trouble getting past this addiction. Muchas veces la gente se me acerca y me dice, pastor, tengo una necesidad, amo a Jesús, pero tengo una dificultad con esta tentación o con este pecado. One of the things that I often share with them, Y una de las cosas que siempre los comparto, stop focusing on the addiction. les digo, déjate de enfocar en la adicción, Focus on Jesus. enfócate en Jesús. What you've done is you've replaced your desire for Him Porque lo que has hecho es, has cambiado tu deseo por Él and you've made it a desire for something else. y has cambiado tu deseo por otra cosa. Refresh your desire for Him. Refresca tu deseo por Él. Now, there are physical ramifications of that. It's not that simple. It's not just all going to go away, but that's where it begins. Ahora, no simplemente todo cambia ahí, pero es ahí donde comienza. I've talked with our boys and I've talked with other young people. He hablado con mis hijos, pero también con gente joven, con otra gente joven. And I encourage them when you start dating, make sure that the person that you're starting to date is somebody who loves Y Jesus. siempre les digo, si estás empezando a salir y estar en noviazgo, asegúrate que esa persona ame a Jesús. Because the closer your hearts get together, Porque mientras más sus corazones de ustedes se acerquen, the harder it's going to be to separate if that person decides, I'm never going to love Christ. va a ser mucho más difícil separarse si la otra persona no ama a Dios. And that becomes a very difficult situation. Y esa se vuelve una situación muy difícil. Now, God can still work out things. Ahora, obviamente, Dios igual obra las cosas de otras I know maneras. couples who got married where one person loved Jesus and the other one didn't. Yo conozco a parejas que se casaron cuando uno de ellos no creía en Dios And that person eventually came to Christ. y esa persona no creyente eventualmente, And we celebrate convirtió. that. y eso celebramos. But I'm here to tell you, friends, that is the minority of situations, not the majority. Pero eso yo te digo que eso pasa solo en minorías, no mayormente. God gives instruction, and He tells us, trust Him more than what you just want for yourself. Dios nos da instrucciones claras y te dice que confíes en Dios más en tus propias cosas. He is a God who provides. Él es un Dios que provee. He is a God who cares. Ese es un Dios que le importamos. Because the first move away from Him Porque el primer movimiento alejados de Él is not an act of disobedience. no es un acto de desobediencia, It's a small shift away from our desire. es un pequeño cambio en nuestros deseos. But here's the good news. Pero acá están las buenas noticias. The gospel restores our mistakes. El evangelio es que restaura nuestros errores. Amen? Amén. Jesus restores our drifting desires. Jesús es el que restaura nuestros deseos alejados. There's an old hymn that says, prone to wander, Lord, I feel it. I'm prone to leave the God I love. Hay un himno que dice, estoy como que preprogramado para alejarme de Dios. But God never stops in His pursuit of us. Pero el himno dice que Dios nunca deja de perseguirnos a nosotros. While our desires may shift, A pesar que nuestros deseos cambian, His never do. el deseo de Dios jamás cambia. Amen? Amén. God's love for you never changes. El amor de Dios para ti nunca cambia. He loves you as much now today as He did from the day
He knew you. Él te ama más hoy y de la misma manera que te amó hasta antes que nacieras. There is nothing that you have done that's made him love you more. No hay nada que tú puedas hacer que haga que Él te ame un poco más. And there's nothing that you've done that's made him love you less. Y no hay nada que tú puedas hacer que haga que Él te ame menos. Just because God gives commands Solo porque Dios da mandamientos, does not mean he's trying to control you. no quiere decir que Él te quiere controlar. His commands are commands of love, Sus mandamientos son mandamientos de amor. rules that we might be set free, Reglas para que nosotros podamos ser libres. to rejoice in the goodness of God, Para regocijarnos en el amor de Dios. to realign our desires for him. Y a realinear nuestros deseos hacia Él. And that's what the gospel is all about. Y de eso se trata el Evangelio de The Cristo. gospel screams at us, El Evangelio nos grita a nosotros. you who are far away, Y te dice, tú que estás alejado, you who desire many other things, tú que el que deseas muchas otras cosas, come to me ven hacia mí. and I will set you Y free. dice, yo te haré libre. My love for you, God says, has never changed. El amor de Dios dice, mi amor por ti nunca ha I have cambiado. never left you. Yo nunca te he abandonado. Come back to me. Ven hacia mí. In the Garden of Eden, En el jardín de Edén, everything was perfect. todo era perfecto. And the people said, God, not your will, but mine be done. Pero la gente dijo, Dios, no se haga tu voluntad, sino se haga mi voluntad. But in the Garden of Gethsemane, Pero en el jardín de Getsemaní, when everything was at its darkest, cuando todo estaba en el momento más oscuro, the one who was there said, God, not my will, but yours be done. el que estaba en ese momento de oscuridad dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu In voluntad. that moment, Jesus reverses the fall that happened in the Garden of Eden. En ese momento Jesús cambia lo que había pasado en Génesis. And Paul says that God demonstrates his love for us in this way, Y Pablo dice que Dios demuestra su amor de esta manera, that while we were still sinners, que aun cuando éramos pecadores, Jesus Christ died for us. Jesucristo murió por nosotros. Amen, church. Amén, iglesia. Remember, I want that refrain in our hearts. Worthy is your name. Recuerden, yo quiero que esta línea salga en tu mente. Jesus, you Digno tú deserve all eres. praise. Digno eres tú, Jesús, que merece Worthy todo. is your name. Digno eres tú. Because he alone reversed the curse that took us away from God. Porque solo Jesús cambió la maldición que nos alejaba de Dios. Therefore, anyone who confesses the name of Jesus, Así que cualquiera que confiese el nombre de Jesús, who believes that God raised him from the dead, que cree que fue Él quien lo levantó entre los the muertos, Bible says, then you shall be saved. la Biblia dice, tú serás salvo. My friends, it doesn't get better than this. Amados, no se pone mejor que esto. Genesis is a story of going from Eden to Egypt. Génesis es una historia de que va de Edén hasta Egipto. Jesus is a story of taking us from slavery to salvation. Pero Jesús da una historia que nos lleva de la esclavitud a la salvación. Amen? Amén. Why is only my wife clapping? Porque solo hay una persona que aplaude a eso. This is huge. Esto es maravilloso. Sure, this is the whole universe and the whole story of redemption gets nailed down in the one person of Jesus Christ. Todo el universo y todo el acto de redención está clavado en una persona que es Jesús. He obeyed Él fue obediente when we never could. cuando un humano nunca pudo ser obediente. Oh God, if it's possible, please take this from me. Jesús dice, oh Señor, si es posible, que pase esta copa sobre mí, But not my will. pero que no se haga mi voluntad, Not my will. no mi voluntad, Not according to what I see. no de acuerdo a lo que yo Not vea, according to what I feel. no de acuerdo a lo que yo Not sienta, according to what I want. no de acuerdo a lo que yo quiera, Just because of you, God. solamente por ti, Dios, Just for you, Father. solo por ti, Padre. I will do whatever you want Yo haré todo lo que tú quieras que haga, because I want your will to be porque done, quiero que tu voluntad se haga, not mine. no la mía. Amen. Amén. Friends, all of us want this story in our lives. Amigos, todos queremos este jardín en nuestras vidas. We all, I wish life was the Garden of Eden. Yo anhelo que la vida fuera como el jardín de Edén, I wish all the animals were cute and furry and fun. que todos los animales sean lindos y amigables, I wish people were all nice. que todos los seres humanos sean buenos. I wish I could drive without traffic. Me gustaría manejar sin ningún tráfico. We want the Garden of Eden. Queremos el jardín de Edén.
But Jesus actually tells us to follow him in the Garden of Gethsemane. Pero Jesús nos dije que le sigamos a Él en el jardín de Getsemaní. Because the nature of our hearts turns away from God in this. Porque la naturaleza de nuestros corazones se aleja de Dios en el jardín de Edén. But the nature of our hearts in this turns toward him. Por en el jardín de Getsemaní se refleja al cielo nuestro corazón. Nobody wants suffering. Nadie quiere sufrimiento. Nobody wants pain. Nadie quiere un dolor. But we all should want his will to be done. Pero todos deberíamos querer que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Amen? Amén. So what do? Así que, ¿qué es lo que hacemos What's ahora? our response with this? ¿Cuál es nuestra respuesta? Number one, renew your desire for Jesus. Lo primero, renueva tu deseo por Cristo. Set your desire back to him. Pon tu deseo de vuelta hacia Él. The way we do that, the Bible says, is that you repent, La manera que tú haces, dice la Biblia, es que tú te arrepientes, which means you confess your sin and then you turn away from it lo que quiere decir que tú confiesas tu pecado y te alejas de ese pecado and return to your first love. y regreses a tu primer amor. Right? Revelation says that. Repent and return to your first love. Apocalipsis nos recomienda eso, arrepiéntate y regresa a tu primer amor. You see, Jesus understands this. Jesús entiende esto. He knows that the root of our problem is not disobedience. Él sabe que el problema no es la desobediencia. The root of our problem is misplaced love. La raíz de nuestros problemas es el amor mal ubicado. It's doing whatever we want to Es do hacer lo que a nosotros nos complace as opposed to loving him first. en vez de amarle a Él primero. So repent of your sin Así que arrepiéntete de tu pecado and make him your first love again. y hazle a Dios tu primer amor. Let your passion for Jesus be restored. Que tu pasión por Jesús sea renovado. And second, when you pray, every time you pray, Cuando ores, cada vez que ores, pray, your kingdom come and your will be done. oremos que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Not just saying the words. No solamente diciendo las palabras. In fact, even if you don't say the words, Es más, si no dices las palabras, but it's an expression of your heart. pero que sea una expresión de tu corazón. God, as I'm praying that your will be done, not mine. Y que digas, Dios, mientras oro, que tu voluntad se haga, no la mía. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Que tu voluntad se haga, así como en el cielo. There are many things that I want, Hay muchas cosas que yo anhelo. and there are many things that I'm praying for. Y hay muchas cosas en las cuales yo estoy orando. But God, I'm going to tell you, I'm praying from the way that I see it. Pero estoy orando de la manera que yo I'm veo. praying from the way that I feel it. Orando de la manera que yo I'm siento. praying from the things that I desire. Orando de la manera que yo deseo. But I submit all of that to you. Pero yo lo entrego todo eso a ti, Dios. Your will be done. Que tu voluntad se haga. Your kingdom Que come. tu reino venga. Amen? Amén. You see, the goal in our lives is not for us to get our stuff done. La meta de nuestras vidas no es que nosotros completamos lo que queramos. Our goal in life should be to align with His purpose and plan to see His stuff get done. La meta de nuestras vidas debería ser alinearnos con los propósitos de Dios. Amen. And that begins in us. Pero eso comienza dentro de nosotros. Are you with me, church? ¿Están conmigo? For a lot of us, maybe over 2025, but maybe even right now, Para muchos de nosotros, después del 2025 o ahora mismo, we've started in some way to doubt God's word. tal vez has empezado a dudar de la palabra de Dios. Maybe not in the big issues of life, Tal vez no en las cosas grandes de la vida, but in the small things. pero tal vez en las cosas pequeñas. Things that God says about you. Cosas que Dios dice acerca de ti. The things that God expresses to you, that you are loved, you are forgiven, you are blessed. Las cosas que Dios expresa de ti, que tú eres amado, perdonado y bendecido. The things that God says to you that you are without fault, Las cosas que Dios te dice que tú estás sin culpa, that you are perfect in His eyes. que tú eres perfecto ante los ojos de Él. For many of us, we've started to doubt God's word. Tal vez muchos de nosotros hemos empezado a dudar en su palabra. And we start to say, well, I don't feel that. Y tal vez dices, pero yo no me siento así. I don't see
that, y dices, yo no veo eso, therefore it must not be true. entonces tal vez no es verdadero. And we start to shift our desire. Y empezamos a cambiar nuestros deseos. That it's no longer about what God has given us, Y se vuelve ya no acerca de lo que Dios nos ha entregado, but all the things that I start to feel that He's not giving me. pero se empieza a comenzar de todas las cosas de lo que Dios no me ha dado. I start to focus on some of the things that I say, well, God, why aren't you giving me that? Y me enfoco en las cosas que me faltan y digo, Dios, ¿por qué tú no me entregas eso? God, why are you not doing that Y for dices, me? Dios, ¿por qué tú no estás haciendo esto por mí? As opposed to all of the other things that He is doing. En vez de enfocarnos en las cosas que sí nos está dando. Let's renew our desire for Him. Renovemos nuestro deseo por Él, Repent of our sin. arrepintiéndonos de nuestros pecados, Let's restore our affections for our first love. restaurando ese primer amor And let's keep praying, God, your kingdom come, your will be done. y seguir orando, Señor, que tu reino venga y tu voluntad se haga. Amen. Amén.